Hola, hoy quiero compartir con ustedes una historia muy personal, algo que nunca creí que contaría. No es una confesión, sino un fragmento de vida que me hizo recordar que el corazón, incluso después de muchos años, sigue teniendo voz. Si alguna vez pensaron que era demasiado tarde para sentir algo real, quédense hasta el final. Les prometo que no se arrepentirán. Y antes de comenzar, por favor, suscríbanse y dejen su me gusta. Gracias. Me llamo Elena, tengo 63 años y desde hace 4 años soy viuda. Cuando perdí a mi esposo, sentí que junto con él también se habían ido mis ganas de reír, de salir, incluso de hablar. Todo se volvió silencio. En ese tiempo, lo único que hacía era cumplir rutinas. El café a las 7, la novela a las 9 y la cama vacía a las 10. Una tarde de noviembre, tomé la decisión de visitar a mi hermana Carmen, que vive en Granada. Era un viaje largo, más de 500 kilómetros desde Madrid, y elegí el autobús nocturno de la 1:30 de la madrugada. Pensé que el cansancio me ayudaría a dormir durante el trayecto, pero no imaginaba que esa noche cambiaría algo en mí. Subí al autobús con mi maleta azul, demasiado pesada para mis brazos. Intenté colocarla en el portaequipaje, pero apenas la levantaba unos centímetros. En ese momento escuché una voz masculina detrás de mí. ¿Le ayudo? Al girarme vi a un hombre alto, de cabello gris, con una expresión serena. Gracias. Pesa más de lo que parece, le dije, algo avergonzada. Él sonrió y con facilidad levantó la maleta y la acomodó arriba. Listo, dijo. No debería viajar sola con tanto peso. Ya estoy acostumbrada, respondí intentando sonar segura. Yo también lo estaba, contestó en voz baja, casi para sí mismo. No supe qué quiso decir con eso, pero sus palabras quedaron flotando en el aire. Nos sentamos, casualmente en asientos contiguos, el 14 y el 15. A través de la ventanilla, las luces de la estación se desvanecían poco a poco. El autobús arrancó y, con él, una conversación inesperada comenzó a tomar forma. ¿Va de vacaciones?, preguntó él. No, voy a visitar a mi hermana. Vive sola desde hace un tiempo. Yo voy a Córdoba a visitar a mi hijo, respondió con un leve suspiro. Hace 2 años que no lo veo. Su tono no era triste, pero había algo en su voz, una mezcla de nostalgia y ternura que me resultó familiar. Durante años, yo también había evitado hablar de mi soledad. Sin embargo, esa noche, con un desconocido a mi lado, sentí por primera vez que podía hacerlo. Le conté que había perdido a mi esposo después de 35 años de matrimonio. Supongo que con el tiempo se aprende a vivir con la ausencia, dije. No se aprende, respondió. Solo se aprende a convivir con el recuerdo. Esa frase me estremeció, no porque fuera triste, sino porque era exactamente lo que yo había sentido durante tanto tiempo. Miré por la ventana, y las luces de la carretera se reflejaban en el vidrio como pequeños destellos de vida. Pasaron unos 30 minutos, y las luces del autobús se apagaron. Todo quedó en penumbra, con solo el sonido del motor y el leve murmullo de algunos pasajeros. Él me ofreció su manta. Hace frío, dijo. No quiero que se resfríe. Gracias, pero no hace falta, contesté. A veces no se trata del frío del aire, sino del otro. Esa frase quedó suspendida entre nosotros como un secreto que ninguno se atrevía a nombrar. Me cubrí con la manta, no por el frío, sino porque en ese gesto simple había algo cálido, casi humano. Durante un rato permanecimos en silencio. Él parecía dormido, pero yo no podía cerrar los ojos. Tenía la sensación de estar en una escena que no se repetiría jamás. Aquel hombre con su voz pausada y sus palabras sinceras me recordaba que aún existía algo dentro de mí que no estaba muerto, la capacidad de conectar. En la primera parada, bajamos del autobús para tomar un café. Soy Rafael, me dijo mientras esperábamos en la fila. Elena, respondí. Un gusto conocerla, Elena. No todos los días uno encuentra compañía en un viaje tan largo. Ni en la vida, contesté casi sin pensar. Ambos reímos, y esa risa fue tan ligera que casi me hizo olvidar que habían pasado 4 años desde la última vez que me reí de verdad. Cuando regresamos al autobús, la noche era más oscura, pero yo me sentía más despierta que nunca. Nos sentamos otra vez uno al lado del otro, y él me dijo, ¿sabe?
A veces los viajes más importantes no son los que planeamos. No entendí del todo sus palabras, pero algo dentro de mí sabía que tenía razón. Cerré los ojos, con una sensación extraña, no de miedo, sino de que algo, por fin, estaba volviendo a moverse en mi interior. Y así empezó esa historia que, sin buscarla, me hizo recordar que incluso en la madurez, la vida puede sorprendernos. Esperé su voz, como quien espera el amanecer después de una noche larga. Clara, así me llamó. No recordaba la última vez que alguien pronunciaba mi nombre con esa ternura. ¿Está cómoda?, preguntó él, cubriéndome con una manta ligera que olía a café y carretera. Sí, muy, respondí intentando que mi voz no temblara. Bajo esa manta compartida, algo cambió. Su mano se deslizó con cuidado por encima del tejido, rozando apenas mi brazo, luego mi hombro. Sentí que el tiempo retrocedía 3 años, hasta antes del silencio que siguió a la muerte de mi esposo. Aquella sensación dormida comenzó a despertar lentamente. Mateo, dije su nombre casi sin darme cuenta. Sí, Clara, respondió con una calma que me desarmó. No deberíamos estar haciendo esto. ¿Por qué no? Su mirada se clavó en la mía. Somos 2 almas cansadas que todavía respiran. Tenía razón. No había pecado en la necesidad de sentir que uno sigue vivo. En ese asiento bajo las luces débiles del autobús no existía el mundo exterior, solo el murmullo del motor, la carretera y ese pulso compartido que nos unía sin palabras. El tiempo se disolvió entre gestos silenciosos. Él me ofreció una botella de agua al detenernos en la siguiente estación. ¿Tiene sed? Acepté. Nos sentamos en un banco de madera frente a la máquina expendedora, como 2 adolescentes confundidos por lo que acaba de ocurrir. Clara, dijo con voz baja, si en algún momento no se siente bien, dígamelo. No, lo interrumpí. No quiero que se detenga. Sus ojos cambiaron. Ya no había duda, solo gratitud. Hace tanto que no me sentía así, le confesé sin pensarlo. Yo también, respondió él. Desde que perdí a mi esposa, creí que no volvería a tener emociones, solo rutina. ¿Y no le parece extraño lo nuestro? No, Clara. Lo que sería extraño es negar lo que sentimos. Su mano buscó la mía. Era cálida, firme, y me dio una paz que no sentía desde hacía años. Faltan 3 horas para Málaga, dijo mirando su reloj. Podríamos sentarnos más atrás, hay menos gente. Asentí. Caminamos hasta los últimos asientos del autobús. El aire acondicionado soplaba con fuerza, y sin decir palabra, compartimos de nuevo la manta. Afuera la noche seguía su curso, pero dentro el tiempo parecía haberse detenido. Clara, está temblando. No es frío, entonces, ¿qué es? No lo sé, dije sonriendo con timidez. Tal vez miedo, o deseo de sentirme viva otra vez. Mateo se acercó apenas un poco más, lo suficiente para que su voz se mezclara con mi respiración. A veces las segundas oportunidades llegan cuando uno ya no las espera, susurró. Cerré los ojos y apoyé mi cabeza en su hombro. En ese gesto había ternura, nostalgia y algo parecido a la esperanza. Durante el resto del viaje, nuestras manos permanecieron entrelazadas. No necesitábamos hablar. Cada movimiento del autobús parecía mecer nuestra soledad compartida. ¿Podríamos vernos después de este viaje?, preguntó de repente. No lo sé, respondí, aunque en el fondo sí lo sabía. Vivimos en ciudades distintas, Mateo. La vida no siempre facilita los encuentros, lo sé, pero a veces lo difícil es precisamente lo que vale la pena intentar. Sus palabras se quedaron flotando en el aire. No prometimos nada, pero algo dentro de mí se encendió. Le di mi número. Él escribió el suyo en un papel doblado que guardé en el bolsillo interior de mi bolso, como si fuera un secreto. Mientras el autobús avanzaba hacia el sur, seguimos conversando. ¿A qué se dedica?, preguntó él. Trabajo medio tiempo en una librería del barrio, respondí. Es tranquilo, aunque solitario. Debe ser un buen lugar para leer. Sí, pero a veces los libros no bastan para llenar los silencios. ¿Y usted? Tenía un pequeño taller, pero lo cerré. Ahora reparto mercancías. Paso más tiempo en la carretera que en casa. Nuestras vidas se parecían más de lo que imaginábamos. ¿Tiene hijos?, pregunté. Sí, 2, pero viven lejos. ¿Y usted? Los míos también. Apenas llaman. La distancia no solo se mide en kilómetros. Sonrió con melancolía. Quizás por eso nos entendemos tanto. El autobús continuó su marcha entre luces intermitentes.
La mayoría dormía. El conductor miraba fijo la carretera. Mateo tomó mi mano de nuevo. Sus dedos son suaves, dijo. Me sonrojé, riendo apenas. A mi edad, ya no esperaba oír algo así. ¿Y qué importa la edad?, replicó. El cuerpo olvida rápido, pero el alma recuerda cómo amar. No supe qué responder. Solo lo miré, y en ese silencio compartido ocurrió lo inevitable. Su rostro se acercó al mío. ¿Puedo?, preguntó casi sin voz. Asentí. Su beso fue lento, sincero, lleno de una calma desconocida. No hubo prisa ni fuego juvenil, sino gratitud. Era el beso de dos personas que habían aprendido a perder, y sin embargo, todavía sabían entregar. Cuando se apartó, dijo algo que nunca olvidaré. Gracias, Clara, por recordarme que sigo vivo. Y yo a usted, respondí, porque me devolvió una parte de mí que creí muerta. El autobús seguía su ruta, pero dentro de nosotros algo había cambiado para siempre. Cuando el autobús empezó a disminuir la velocidad, supe que el final de aquel viaje se acercaba. Faltaban apenas 30 minutos para llegar a Málaga, y cada minuto que pasaba me pesaba como si el reloj quisiera burlarse de nosotros. Clara, susurró Mateo, mirándome con una mezcla de ternura y tristeza. ¿Realmente tendremos que separarnos al llegar? Quise responder que no, que me quedaría con él un poco más, pero solo atiné a decir, ojalá el viaje fuera más largo. Él sonrió, aunque sus ojos no ocultaban la nostalgia. 5 horas, y parecieron 5 minutos. Sí, respondí. A veces la vida decide regalarnos algo justo cuando ya habíamos dejado de esperarlo. Nos miramos largo rato. No hacía falta hablar más. El silencio tenía el peso exacto de lo que ninguno de los dos se atrevía a confesar, que algo dentro de nosotros había cambiado para siempre. Clara, ¿seguirá en contacto conmigo?, preguntó de pronto con la voz apenas audible. Por supuesto. No podría olvidar este viaje. Sacó su teléfono del bolsillo y me pidió el mío. Intercambiamos los números y nos hicimos una llamada de prueba. Así sabré que es usted, dijo riendo. Entonces, ¿me escribirá mañana? Mañana temprano, lo prometo. El altavoz del conductor anunció la llegada a la terminal. Algunos pasajeros ya se levantaban para buscar sus maletas. Mateo me miró con esa serenidad que solo tienen las personas que han vivido mucho y saben cuándo un instante vale más que cualquier promesa. Gracias, Clara. ¿Por qué? Por recordarme lo que era sentir. Nos bajamos del autobús con el corazón encogido. En el vestíbulo nos detuvimos frente a frente. Entonces, ¿en 3 días? Dijo con un leve titubeo. Sí, nos veremos sin falta. Nos despedimos con un abrazo breve, pero suficiente para entender lo que ninguno quiso decir. Cuando me alejé, me giré una vez más. Él también estaba mirando. Levantó la mano y yo hice lo mismo. De camino a casa de mi madre, no pude dejar de pensar en él. Las luces de la ciudad se mezclaban con las imágenes de aquel viaje. Su voz, su mirada, el calor de su mano. Tenía 62 años y por primera vez en mucho tiempo sentía que algo nuevo me estaba ocurriendo. Al llegar, mi madre me esperaba en la puerta. Por fin, hija. Pensé que el autobús se había perdido. Se retrasó un poco, mamá. Entra, anda, debes de estar cansada. Mientras me servía una taza de té, me miró con atención. Tienes el rostro distinto, dijo. Pareces más alegre. Me reí, un poco nerviosa. Será el viaje. Me hizo bien salir un poco. Sí, a veces hay que cambiar de aire, respondió sin insistir, aunque me observaba con esa intuición de madre que todo lo ve. Esa noche, mientras me acostaba, tomé el teléfono sin poder evitarlo. No esperaba un mensaje tan pronto, pero ahí estaba. Llegué bien a casa. Espero que usted también. Que descanse, Clara. Mi corazón dio un salto. Le respondí enseguida. Sí, llegué bien. Que tenga un buen descanso, Mateo. Apagué la luz, pero dormí poco. Tenía la sensación de que algo nuevo estaba por comenzar, y ese pensamiento me mantuvo despierta. A la mañana siguiente mi madre me preguntó, ¿cuánto tiempo te quedarás esta vez? Tal vez un par de días más. Hazlo, te hará bien. No tienes prisa por volver a Madrid. Asentí, aunque en realidad tenía prisa, pero no por regresar, sino por volver a verlo. Después del desayuno, otro mensaje llegó a mi móvil. Clara, ¿podría verla mañana? No quiero esperar 3 días. Leí la frase varias veces. Me quedé inmóvil, intentando contener la sonrisa que me invadía. ¿Estás seguro?
No quiero que haga un viaje tan largo solo por mí. No es largo. 1 hora de camino no es nada cuando uno tiene un motivo. Sentí un nudo en la garganta. Entonces, mañana por la tarde, a las 3 en la terminal. Apreté el teléfono entre mis manos. El corazón me latía con fuerza. La idea de volver a verlo tan pronto me llenó de una mezcla de alegría y temor. ¿Sería igual que en el autobús? ¿Seguiríamos sintiendo lo mismo al enfrentarnos a la realidad? Pasé el resto del día distraída. Mi madre hablaba de cosas cotidianas, pero yo apenas la escuchaba. En mi cabeza solo existía la imagen de él bajando del autobús, buscándome entre la multitud. Esa noche preparé la ropa que pensaba usar. Quería verme bien, pero sin parecer que lo esperaba con ansiedad. Mientras me cepillaba el cabello frente al espejo, me di cuenta de que sonreía sola. Hacía mucho tiempo que no lo hacía. A la mañana siguiente, le dije a mi madre: esta tarde veré a un amigo. ¿Un amigo? ¿De Cádiz? No, de Madrid. Está aquí por trabajo y me propuso tomar un café. Qué bien. Te vendrá bien distraerte un poco. Asentí y salí de casa poco antes de las 2. Tomé un taxi hacia la terminal. Durante el trayecto, miraba por la ventana intentando calmar mi respiración. Cada edificio, cada esquina, parecía acercarme un poco más a algo que no sabía si era una ilusión o el comienzo de otra vida. Al llegar, el reloj marcaba las 2:30. Me senté en un banco mirando hacia la entrada. La gente iba y venía, algunos con maletas, otros con prisas, y de pronto lo vi. Mateo, con su chaqueta marrón y la misma sonrisa tranquila del viaje. Mi corazón se desbordó. Él me vio enseguida, levantó la mano y caminó hacia mí. Sabía que vendría, dijo con una expresión que mezclaba alivio y alegría. Y yo sabía que no podría negarme. Respondí. Nos quedamos allí unos segundos, sin palabras, simplemente mirándonos. La ciudad entera parecía desaparecer alrededor. Solo quedábamos nosotros dos, intentando entender qué hacer con esa inesperada forma de esperanza. A las 3 en punto, mientras el reloj marcaba cada segundo con una precisión casi cruel, lo vi aparecer entre la multitud del vestíbulo. Esa figura, ese andar sereno. Mi respiración se detuvo un instante. Era él, Daniel. Por un momento dudé de mis propios ojos, como si el destino jugara conmigo después de tantas horas de espera y de pensamientos dispersos. Cuando pronuncié su nombre, se giró con una sonrisa que reconocí al instante. Laura, lo siento por llegar tarde. No te preocupes, respondí, aunque en realidad había estado allí casi media hora antes. Fue extraño vernos a plena luz del día. Lo que habíamos vivido aquella noche en el autobús parecía una historia ajena, como si hubiera sucedido en otro mundo, uno donde las normas no existían. Pero ahora, con el sol iluminando su rostro, todo cobraba un peso nuevo. Lo que sentimos era real. ¿Tomamos un café?, propuso. Sí, claro. Nos sentamos en una cafetería frente a la terminal. El aroma a café recién molido, mezclado con el murmullo de las conversaciones ajenas, creaba un ambiente íntimo, aunque estuviéramos rodeados de gente. No pensé que vendrías, Daniel. Te di mi palabra. Quería verte otra vez, Laura. Sentí un leve estremecimiento al escucharlo decir mi nombre. Hacía años que nadie lo pronunciaba con tanta calidez. Nos miramos durante unos segundos eternos, en silencio. Había una mezcla de timidez y deseo en esa pausa. Desde anoche no he podido dejar de pensar en ti, confesó él, bajando la voz. Yo tampoco, respondí sin poder disimularlo. Su expresión se volvió seria, casi solemne. No creo que esto sea algo pasajero. A mí me pasa igual, le dije. Era la primera vez en 3 años que sentía algo que removía tanto dentro de mí. Por un momento pensé en todo lo que nos separaba, la distancia entre Valencia y Granada, los años, las responsabilidades, los miedos. Pero la idea de renunciar a lo que estaban haciendo me resultaba demasiado dolorosa. ¿Y si nos vemos al menos una vez al mes?, sugirió. Podríamos hacerlo, respondí, quizás en Albacete o en algún punto intermedio. La posibilidad nos hizo sonreír. Por primera vez, el deseo tomó forma de plan. Cuando terminamos el café, Daniel me miró con cierta duda. ¿Tienes un poco más de tiempo? Sí. Quisiera seguir hablando, pero aquí hay demasiada gente. Mi corazón empezó a latir más rápido. No hacía falta que explicara nada. Sabía a dónde quería llegar, y yo también quería seguir ese impulso.
Caminamos juntos unos minutos hasta que nos detuvimos frente a un pequeño hotel. Daniel me miró esperando mi aprobación. «Solo quiero que podamos hablar tranquilos, sin distracciones», dijo. «Lo sé», respondí, y lo sabía de verdad. La habitación era sencilla, con una luz tenue que se filtraba a través de las cortinas. Me senté al borde de la cama, intentando controlar el temblor de mis manos. Él se sentó a mi lado, lo bastante cerca como para sentir su calor. «Laura», susurró, «lo que sentí anoche fue algo que no me pasaba desde hace mucho. No puedo fingir que no me importas». Sus palabras se quedaron suspendidas en el aire. Lo miré y asentí. «Yo también lo he pensado todo el día. No quiero que esto desaparezca como si no hubiera existido». Entonces tomó mi mano. Era una caricia sincera, sin pretensión, llena de una ternura que hacía años no conocía. No necesitábamos más explicaciones. No había prisa ni deseo ciego, solo la necesidad de estar, de sentirnos vivos otra vez. Nos quedamos así, mirándonos, sin hablar. Podía oír su respiración acompasada, el leve roce de su pulgar sobre mis dedos. Era una conexión silenciosa, profunda, tan humana que dolía. Cuando me abrazó, sentí cómo algo dentro de mí se quebraba y al mismo tiempo sanaba. Era el calor que no sentía desde hacía años, el recordatorio de que aún quedaba vida dentro de mí. «¿Estás bien?», me preguntó al oído. Sí, más de lo que imaginaba. Nos quedamos mucho tiempo así, en un silencio lleno de significado. A veces, lo que el cuerpo calla, el alma lo grita en susurros. Horas después, con la tarde cayendo tras la ventana, seguíamos hablando de todo y de nada, de nuestras ciudades, de los libros que leíamos, de los miedos que nunca habíamos contado a nadie. En un momento, me acarició el cabello y dijo: «No sé si esto durará, pero me alegra haberlo vivido contigo». «Yo también», le respondí, sintiendo una paz extraña. Pasaron 3 meses, cumplimos nuestra promesa y nos vimos una vez al mes. 2 veces en Albacete, una en Cuenca. Cada encuentro era una mezcla de emoción y melancolía, como si el reloj siempre nos recordara que el tiempo no estaba de nuestro lado. Hasta que, en una tarde gris, notó algo distinto en mí. «Laura, te noto preocupada. ¿Pasa algo?». Dudé antes de hablar. «No sé si hacemos bien al seguir viéndonos así». «¿Por qué dices eso?». Suspiré. «Cada viaje me cuesta casi 100 euros. No es poco para mí. Y también está lo de mi madre». «¿Tu madre?». «Le digo que voy a visitar a una amiga, pero cada vez me pesa más mentirle. No sé cómo llamar a lo nuestro. No somos una pareja, tampoco simples amigos». Daniel bajó la mirada pensativo. «Tienes razón. Yo también he pensado en eso últimamente. Mi trabajo no es estable. A veces apenas cubro mis gastos». Nos quedamos callados. Entre nosotros flotaba una mezcla de amor y resignación. Habíamos construido algo hermoso, pero sostenido sobre una cuerda frágil. Ese día entendí que, aunque el corazón desee, la realidad siempre pide explicaciones. Los días comenzaron a sentirse más pesados. Daniel me lo dijo con voz cansada, mientras revolvía su café. «Cada viaje me cuesta más de lo que imaginaba. Ya no tengo el mismo ritmo de antes, ni la economía me acompaña mucho». Asentí en silencio. A mí también me pesaba. Los billetes de tren, las comidas fuera de casa, los pequeños gastos que se acumulaban sin que uno se diera cuenta. Pero más que el dinero, lo que dolía era la distancia. «Lo entiendo», le respondí finalmente. «Cada encuentro es una alegría, pero también una carga». Al decirlo sentí que una parte de mí se liberaba. Era como si por fin dijéramos en voz alta lo que ambos llevábamos guardado. «¿Y qué hacemos entonces?», preguntó él sin apartar la mirada. «No lo sé». Nos quedamos callados largo rato. A diferencia de las primeras veces, aquella tarde el silencio no era dulce. Era un silencio frío, realista. La emoción del principio se había vuelto algo más sobrio, más humano. Daniel respiró hondo y dijo con cautela: «Podríamos darnos un tiempo, no para alejarnos, sino para pensar con calma». «Quizás tengas razón», contesté. «No es una decisión que se tome de un día para otro». Quise parecer tranquila, pero por dentro sentí un hueco inmenso. Había conocido a un hombre bueno, alguien que me había devuelto algo que creía perdido. Sin embargo, la vida siempre terminaba imponiendo sus condiciones. Nos despedimos en la estación de tren.
Laura, dijo él antes de irse, encontraremos la respuesta. ¿De verdad lo crees? Sí, lo prometo. Mientras el tren se alejaba, una sensación amarga me acompañó todo el camino de regreso. Miraba por la ventanilla y me preguntaba si debía continuar o dejarlo ir. ¿Era correcto aferrarme a una historia que parecía imposible o debía aceptar que algunas personas llegan solo para despertar algo dormido dentro de nosotros? Esa noche, al llegar a casa, encendí una pequeña lámpara y me quedé mirando el móvil. Un mensaje apareció. Nuestra conversación de hoy fue necesaria. A mí también me cuesta, pero quiero encontrar una buena solución contigo. No tomemos decisiones apresuradas, Laura. Sonreí. Esa frase, tan sencilla, bastó para calmarme. No era el final. Era solo una pausa. Pasaron 6 meses. El tiempo, con su manera silenciosa de curar, nos enseñó a ver las cosas con más claridad. Finalmente, Daniel y yo tomamos una decisión realista. No volveríamos a vivir juntos ni a hablar de matrimonio. En su lugar, acordamos vernos cada 2 meses. Hoy es uno de esos días. Estoy en un pequeño restaurante frente a la estación de Córdoba, esperándolo. Cuando aparece, lo reconozco enseguida, aunque tenga más canas y los pasos un poco más lentos. Perdón por hacerte esperar, me dice. Acabo de llegar. Miento con una sonrisa. Comemos juntos, como siempre. Hablamos del trabajo, de los hijos, de los pequeños dolores del cuerpo que llegan sin avisar. ¿Y tú? ¿Cómo estás últimamente? Pregunta. Más ocupada que antes. En el supermercado me han aumentado las horas. Yo sigo con los repartos, aunque hay menos pedidos. Pero no me quejo. Nuestra relación ha cambiado. Ya no hay la urgencia de antes, ni los nervios del comienzo. En lugar de eso, hay calma, confianza, una amistad profunda que el tiempo ha pulido. Laura, dice de repente, ¿te arrepientes? ¿De qué? De que no hayamos decidido vivir juntos. Pienso unos segundos antes de responder. No, creo que hicimos lo correcto. Yo también, responde con serenidad. Al principio me dolió. Quería compartir techo contigo, despertar a tu lado, pero ahora lo entiendo. Así, con esta distancia justa, estamos bien. Tenía razón. Vivir cada uno en su espacio, con la emoción de esperarnos, era lo que nos mantenía unidos. No había prisas, ni promesas vacías, solo la certeza de que, aunque no estuviéramos siempre juntos, nos teníamos. Al menos no me siento solo, añadió. Ni yo, dije sonriendo. Nos miramos y supimos que ese equilibrio, tan frágil, era lo que hacía nuestra historia única. No era amor de juventud, lleno de fuegos artificiales. Era un amor tranquilo, que se sostiene con respeto, ternura y silencio compartido. ¿Recuerdas aquella noche? Preguntó él con una sonrisa nostálgica. ¿Cuál? La primera en el autobús. ¿Cómo olvidarla? Fue el comienzo de todo. Sí, la noche que cambió mi vida. Sin ella, no existiríamos nosotros. Después de comer, paseamos por un pequeño parque cercano. Las flores comenzaban a abrirse y el aire tenía ese aroma tibio de la primavera. ¿Cuándo será nuestro próximo encuentro?, pregunté. A finales de mayo. El clima será perfecto. ¿Dónde? ¿Qué te parece Toledo? Podemos recorrer el casco antiguo. Buena idea. Acordamos los detalles y nos despedimos frente a la estación. Hoy fue un buen día, Laura. Sí, lo fue. Cuídate mucho. Tú también. Nos vemos pronto. En el tren de regreso a Granada, miré por la ventanilla mientras el paisaje pasaba a toda velocidad. Pensé que el amor, cuando llega en la madurez, no necesita grandes gestos ni promesas eternas. No exige intensidad, sino presencia. Basta con verse de vez en cuando, compartir un café, una conversación, una sonrisa sincera. Eso ya es amor suficiente. Al llegar a casa, le envié un mensaje breve. Ha sido bonito verte hoy. Su respuesta llegó enseguida. Yo también lo sentí así. Descansa, Laura. Hoy fue un día bueno. Apagué el teléfono, preparé una taza de té y me quedé mirando por la ventana. En mi mente volvió aquella noche en el autobús. Las luces fugaces, las palabras tímidas, el primer roce de una mano desconocida que terminó iluminando mis días. A los 63 años, comprendí que el amor no tiene edad ni calendario. Puede llegar cuando menos lo esperas, con una mirada, un gesto o una conversación sencilla. No siempre se queda para siempre, pero siempre deja algo que transforma. Si estás leyendo esto y te sientes solo, no cierres tu corazón. A veces,
La vida aún guarda un encuentro más para ti. No importa cuántos años hayan pasado, ni cuántas veces te hayas despedido. Siempre puede haber un nuevo comienzo. Atrévete a mirar de nuevo, atrévete a sentir, porque el amor verdadero, el que llega sin ruido y permanece en silencio, nunca se va del todo.